Buenas tardes a todos. Vamos a empezar porque es ya un poco tarde y ya es casi una cuestión de resistencia. Bueno, yo soy Santiago Rodríguez de Córdoba, creo que me conocéis muchos. No soy nefrólogo, mi especialidad es inmunidad innata y el complemento. Entonces ¿No se oye bien? ¿Me oís ahora bien? ¿No? ¿Regular? ¿Ahora mejor? Vale. Bueno, dar las gracias de nuevo a Alexion y a los que habéis aguantado a este momento, hasta este último momento y estáis aquí. Y perdonadme primero por presentaros las diapositivas en inglés, pero como todos sois políglotas no hay ningún problema y además yo voy a hablar en castellano. ¿Me pones la primera diapositiva, por favor? Bueno, voy a hacer un repaso realmente de la genética de complemento. No hay muchas cosas nuevas, pero sí me interesa recalcar algunos puntos que creo que son muy importantes. Llevamos ya casi 30 años de genética en hemolítico urémico y yo creo que hay una serie de conceptos que ya están perfectamente establecidos. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Hablando de genética, lo primero que hay que decir es por qué hacemos genética en hemolítico urémico. Y hacemos genética en hemolítico urémico porque se trata de un conjunto heterogéneo, caracterizado por la típica triada de microangiopatía, de anemia hemolítica microangiopática, anemia no hemolítica microangiopática, trombocitopenia y fracaso renal agudo. Esto es en todas. También está en la TTP, pero la TTP es muy fácil de excluir midiendo los niveles de Adams 13. El otro aspecto común que tienen estas patologías es que el factor común a todas estas patologías es el daño endotelial. Hay un daño endotelial, la causa de ese daño endotelial es diferente. Y entre esas causas de daño endotelial está el daño mediado por complemento. Es tal vez la forma más importante de ese daño mediado por complemento y un poco por esta razón de la etiología al daño se ha tratado de reclasificar los hemolíticos urémicos en función de cuál es el factor etiológico. Esta es la última clasificación que se ha tratado de hacer, ninguna es buena, todas tienen problemas. Y en esta clasificación se distingue el complemento, el hemolítico urémico mediado por complemento del resto de los hemolíticos urémicos, pero tiene fallos. ¿Por qué? Porque consideramos que el hemolítico urémico mediado por complemento tiene que tener factores genéticos o factores adquiridos y eso no es siempre así. De hecho, en un porcentaje muy elevado de esos complement-mediated hemolytic uremic syndrome hay individuos que no se encuentra nada. Y lo contrario también es verdad. Hay formas secundarias en las que hay factores genéticos o factores adquiridos. Tal vez el más típico es el hemolítico urémico vinculado a posparto, en el que casi un 40% de las mujeres tienen factores genéticos. Así que realmente el estudio genético es importante fundamentalmente porque lo que tratamos, el estudio genético y el estudio molecular del complemento, porque lo que tratamos de saber es si ese hemolítico está mediado por complemento o no. Y yo soy muy radical en esto de mediado por complemento o no, porque en el fondo esto es lo que va a determinar un diagnóstico o mejorar el diagnóstico y determinar la pauta terapéutica en estos pacientes. El complemento lo conocéis todos, siempre pongo la misma diapositiva y siempre explico que es un sistema muy importante de defensa, pero que necesita estar regulado de una manera muy estricta. Y si no está regulado de una manera muy estricta, pues tenemos problemas. Tenemos problemas por exceso o por defecto. En hemolítico urémico, el problema de desregulación del complemento afecta a la vía alternativa. La vía alternativa, sabéis que marca o etiqueta de una manera inespecífica con fragmentos de C3 todo lo que está en presencia del complemento y que luego la regulación del complemento es lo que va a limitar esa progresión de la activación a aquellos patógenos o aquellas células apoptóticas o aquellas cosas que hay que retirar. Esto es lo que falla en hemolítico urémico. Falla una regulación de la vía alternativa que permite que el complemento
progrese a nivel de las células endoteliales y cause daño a esas células, disparando los fenómenos trombóticos que caracterizan la formación de esos coágulos en la microvasculatura, que van a romper los eritrocitos y que van a terminar con trombopenia y fracaso renal. Esa regulación o ese exceso de regulación siempre es un balance en complemento entre la activación y la regulación y, por lo tanto, puede estar causada por factores que aumenten la activación o por defectos en la regulación. Y esos factores, pues, como ocurría en C3G y en muchas otras patologías mediadas por complemento, pueden ser genéticos, pueden ser factores adquiridos o la simple activación masiva del complemento. Si yo tengo una activación masiva del complemento, muchas veces es muy difícil de regularla. En hemolítico urémico, el tratamiento es la inhibición del C5. ¿Por qué? Porque la inhibición del C5 me impide que ese depósito de C3 que va a activar la vía lítica en los endotelios active esa vía terminal generando inflamación y daño tisular. Y este tratamiento con eculizumab es el tratamiento que se le da a los pacientes cuando hay una sospecha de hemolítico urémico mediado por complemento. Cuando vosotros habéis excluido cualquier otra situación y llegáis a la conclusión de que podría ser un hemolítico urémico mediado por complemento, le ponéis eculizumab y entonces os planteáis si realmente ese complement mediated hemolítico urémico tiene una base genética, una base de autoanticuerpos o alguna otra razón. Me llamáis y me mandáis muestras para que yo os haga el estudio genético molecular. Y yo lo que hago es, utilizando toda una batería de pruebas genéticas y pruebas moleculares, responder a solo dos preguntas. Si realmente es un complemento mediado por un hemolítico urémico mediado por complemento y si ese hemolítico urémico mediado por complemento es una situación constitutiva en el paciente o es una situación transitoria causada por un efecto secundario. ¿Y por qué eso? Porque eso os va a ayudar a vosotros a definir un diagnóstico mejor del paciente y porque os ayuda en el manejo de ese paciente a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, y este es, como digo yo, el basic kit. Lo que hacemos es cribar todos aquellos genes que sabemos que están implicados en el hemolítico urémico, y ahora os los relataré de una manera un poco más detallada, desde un punto de vista genético, y complementar esos estudios con estudios bioquímicos y moleculares que me ayudan a definir y a aclarar los hallazgos del estudio genético y que me proporcionan además información adicional que en ausencia de datos genéticos me pueden definir qué es lo que está ocurriendo con el complemento en ese paciente, aparte de descartar los anticuerpos antifactor H, que son los anticuerpos, digamos, característicos de hemolítico urémico atípico o mediado por complemento. Yo tiendo a seguir diciendo hemolítico urémico atípico y en realidad habría que decir hemolítico urémico mediado por complemento. Todo esto hay que hacerlo al mismo tiempo. O sea, el estudio genético y el estudio molecular hay que hacerlo al mismo tiempo, porque realmente es cuando uno le saca todo el fruto al estudio. Muchas veces hacemos el estudio genético y meses después se plantea hacer el estudio molecular. Y esto es una mala idea, porque han pasado mucho tiempo desde el momento en que se plantea el estudio genético y realmente los datos moleculares sirven para aportar esa información adicional. Y este estudio, yo lo siento decirlo, pero lo tiene que hacer alguien que sepa de hemolítico urémico y de complemento, porque es necesario en la interpretación de los datos de laboratorio un conocimiento de estas dos situaciones. ¿Qué es lo que vemos en el estudio genético? Bueno, con el paso de los años hemos llegado a definir muy bien el perfil genético en hemolítico urémico. Y los genes son factor H, MCP, C3, factor I, un poco de factor B, algo de factor H relacionado 1 y nada más. Estos son los genes que están implicados. Hay otros genes que están implicados en hemolítico urémico, pero que no afectan al sistema del complemento y no son complement-mediated hemolytic uremic, como puede ser el de GKE, genes de metabolismo. Solo hay una excepción, y esta es una excepción que hemos encontrado recientemente, que es ese gen tan raro C1 GAL T1C1, que es un gen
que está relacionado con la síntesis de oligosacáridos y modifica la composición del glicocális en la superficie de las células. Y básicamente disminuye la cantidad de ácido siálico, con lo cual está dentro del complemento, porque va a afectar la unión de factor H, pero no está dentro del conjunto de genes del complemento. Esto es importante porque, siendo conservador, yo os estoy poniendo que en un 40% de los hemolíticos urémicos mediados por complemento no se encuentra nada. Es más, lo que pasa es que si os digo que es solo un 20% os vais a asustar, porque las publicaciones hablan hasta de un 60%. Esto depende de lo riguroso que seáis vosotros y que sea yo en aceptar esos casos como síndrome hemolítico urémico. Los franceses, que son estrictos, muy estrictos en la recogida de muestras, pues tienen porcentajes de mutaciones muy altos porque es que lo que ven está ya previamente seleccionado casi para que solo haya pacientes con mutaciones. En niños es un poco mejor, porque las formas secundarias en niños, como bien sabéis, son diferentes. Luego hablaré un poquito de esos casos en los que no se encuentra nada. Dos conceptos que son muy importantes. Los factores genéticos en el hemolítico urémico son aditivos, de manera que la penetrancia de la enfermedad en los portadores de mutaciones aumenta dependiendo del número de factores genéticos que tiene o de la combinación de factores genéticos raros, como mutaciones, o polimorfismos comunes. Y me habréis oído muchas veces que los polimorfismos de riesgo en hemolítico urémico en sí mismos no son importantes, porque son comunes, los tenemos todos y no aportan riesgo, pero cuando coinciden con mutaciones elevan la penetrancia de la enfermedad de una manera muy importante. Este es un estudio que hicimos no hace mucho, aprovechando la pandemia, realmente, en el que, utilizando los familiares de los pacientes con mutaciones asociadas a hemolítico urémico, pues fuimos capaces de ver que, dependiendo del número de mutaciones que tenían, entre esos familiares iba apareciendo hemolítico urémico. Esto aplica tanto al debut como a la recurrencia en el trasplante o la recurrencia tras la interrupción del tratamiento con eculizumab. Y el otro concepto importante es el factor ambiental. Hemolítico urémico necesita un disparador que ponga en evidencia esa desregulación del complemento. Y este es un aspecto muy importante también que modula de una manera fundamental la penetrancia de la enfermedad. Y este factor ambiental pues también va a estar influido seguramente por factores genéticos del individuo, pero que son ajenos a lo que es el sistema del complemento. El riesgo no es el mismo para todos y esto lo tenemos todos, yo creo, bastante claro. En resumidas cuentas, ¿tiene beneficios el estudio genético molecular y genético complemento? Sin duda. Me va a permitir distinguir entre un hemolítico urémico mediado por complemento y uno que no lo es, y si está mediado por complemento, si ese factor, ese mediado por complemento es un aspecto constitutivo en el paciente o es una cosa transitoria. Me va a ayudar en conocer si la respuesta al tratamiento con un anti-C5 va a funcionar o no. Me va a dar el riesgo de recurrencia en el trasplante y en la interrupción con eculizumab. Esta diapositiva está sacada de una figura de la última guía KDIGO de hemolítico urémico y yo he hecho una serie de anotaciones simplemente para matizar algunos de los aspectos. Básicamente la diapositiva lo que dice es que tú puedes estratificar los pacientes en función de una serie de parámetros. Para mí el parámetro más importante para estratificar los pacientes es la recurrencia. No tiene nada que ver con el complemento. Si un paciente, tú lo estás tratando con eculizumab y le quitas el eculizumab y hace una recidiva, este paciente tiene un hemolítico urémico mediado por complemento, aunque no sepamos en algunos casos por qué. Esos casos de ese gen tan raro que os comentaba eran niños que debutaron con un hemolítico urémico al primer día de nacimiento y se hicieron dependientes de eculizumab desde ese momento. Cada vez que les quitaban el eculizumab hacían una recurrencia. Alto riesgo. Después están las variantes patogénicas, sin duda, y cuanto más tengas, más riesgo. La combinación de variantes con polimorfismos genéticos, la presencia de anticuerpos. Y aquí hay un matiz, ahí tenemos un gran problema con los anticuerpos, sabéis que los títulos no necesariamente correlacionan con riesgo. Yo creo que habría que medir mejor los complejos factor H, antifactor H, y ahora tenemos herramientas para hacerlo. Básicamente, la pregunta que me hacéis muchos nefrólogos es si solo tengo polimorfismos de riesgo, si solo tienes polimorfismos de riesgo, no hay riesgo.
Si solo hay polimorfismos de riesgo, no hay incompatibilidad con una donación, no hay un problema de recurrencia tras una interrupción del tratamiento. El polimorfismo por sí solo no aporta un riesgo lo suficientemente relevante como para que tenga un impacto a la hora del manejo del paciente. Y aquellos en los que no encontramos nada, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, pues aquellos que no encontramos nada, lo que tenemos que ver es si hay activación del complemento o no, que justifique que ese hemolítico urémico está mediado por una activación del complemento. Tenemos toda una batería de biomarcadores. Cada uno es casi una especialidad de un laboratorio. Yo os voy a decir lo que yo pienso de los biomarcadores. Hay una serie de biomarcadores, como son los niveles de las proteínas del complemento, que son muy útiles, pero son muy útiles y nos ayudan para entender la genética muchas veces. Yo tengo cambios que no sé interpretar y si veo que coinciden con niveles bajos de esa proteína, me ayuda a identificar una posible mutación. Los biomarcadores que a mí me parece que son más interesantes son activadores, biomarcadores que determinan activación de la vía alternativa y biomarcadores que determinan activación de la vía terminal. Me da lo mismo que sea factor B o fragmentos activados de C3, C5B9 o C5A, marcadores que me indiquen activación de una y otra vía. Y lo ideal es que estos marcadores se pudieran hacer en la clínica, en la proximidad del paciente. Ese es mi empeño, y ya lo contaba en la charla que di antes, de desarrollar nuevos test que permitan esa valoración de esos marcadores cerca del paciente. Y básicamente esto es todo lo que quería deciros. La determinación de anticuerpos antifactor H es per se diagnóstica de hemolítico urémico mediado por complemento, porque si tenéis un paciente con sospecha de esa entidad y tiene anticuerpos antifactor H, es definitivo, tiene un hemolítico urémico mediado por complemento. Y esto es básicamente lo que yo quería deciros, que tenemos herramientas para individualizar el tratamiento de estos pacientes y monitorizarlo de una manera precisa, que tenemos un gran problema a la hora de identificar los datos genéticos, que no es fácil, pero que con la ayuda de estudios moleculares pues estamos resolviendo de una manera bastante correcta el asunto, que cada vez conocemos más de esto y cada vez va a ser más fácil el identificar esos factores, que es crítico saber si el paciente tiene o no mutaciones o anticuerpos y que tenemos un déficit en biomarcadores, pero ahí estamos. Dentro de poco, pues seguramente todo esto es mucho más fácil, el diagnóstico de estos pacientes empezará a no ser una exclusión de cosas, sino que tendremos cosas positivas que aportar al diagnóstico. Y muchísimas gracias. Bueno, voy a repetir alguna diapositiva. Buenas tardes, bienvenidos a esta formación. Muchas gracias a Alexion por invitarme a participar y me gustaría empezar diciendo que el compromiso que tenemos en estos momentos, después de una charla tan espectacular como la que da el doctor Rodríguez de Córdoba. Es una desventaja porque tienes que estar a su altura y Dios me libre. Y también es una ventaja porque después de los datos que ha mostrado pues nos ayuda a comprender un poco más lo que hacemos los nefrólogos y los nefrólogos de trasplante en la vida real. Cuando un paciente se trasplanta o está a punto de trasplantarse, hay varias situaciones en las que lo observamos todos los días. Son gente que está en prediálisis, se puede trasplantar, hay gente que está en diálisis y va a recibir un trasplante. El trasplante puede ser de donante vivo o donante fallecido, o en el transcurso del mismo trasplante puedes tener un hemolítico urémico sin saber que lo que tenías anteriormente era un hemolítico urémico, sería una recidiva, o planteártelo como de nuevo. Voy a tratar en los próximos minutos pues dar una especie de información fruto de un estudio multicéntrico que hemos realizado en 14 hospitales de España. A todos los que están presentes, muchísimas gracias por colaborar y espero que sigamos colaborando en los próximos años porque yo creo que salen resultados muy interesantes. Estos son mis conflictos de interés. No creo que venga a decir nada nuevo en un foro de trasplante renal y ante nefrólogos que el síndrome hemolítico urémico es una entidad lo suficientemente grave y generosa como para, si no le damos tratamiento, acabe con disfunción renal y también incluso con problemas de muerte del paciente, ¿no?
La vía alternativa, explicaba el doctor Santiago Rodríguez de Córdoba, que está frecuentemente implicada, y los tratamientos que han habido para bloquear esta vía alternativa, primero con eculizumab y luego con ravulizumab, han conseguido un importante hito en la supervivencia de estos pacientes. Primero eculizumab y luego con la modificación de unos aminoácidos que todo el mundo conoce, pues ha permitido extender esa prescripción de inhibidor de C5 de 2 semanas a 8 semanas. ¿Qué experiencia hay en trasplante renal con ravulizumab, ¿no? Pues la verdad es que desgraciadamente poca en todo el mundo. Estos son los primeros estudios, en el estudio de Rondeau del 2020, donde había solamente 8 pacientes trasplantados, no sabíamos si era donante vivo, si era donante fallecido. 2 estudios observacionales aislados de pacientes, también en el 2020-2021, y en el 2022-23 un estudio de 2 pacientes del grupo italiano, en el que era el primer estudio en que mostraba el depósito de C5 a nivel de células endoteliales que estaba inhibido por ravulizumab. Esto es una continuación del estudio de Rondeau que se aplicaba también pacientes pediátricos. Más o menos los resultados son los mismos, poco número de trasplantes, no sabemos cuántos eran de donante vivo, los resultados eran excelentes. Más recientemente, datos del estudio del registro internacional de ravulizumab, que mostraban la evidencia de que solamente había 15 pacientes tratados con ravulizumab en trasplante renal, y eran pacientes que ya estaban tratados previamente con eculizumab y después se dieron tratamiento con ravulizumab y mostraban buena evolución. Desconocemos cuántos trasplantes de estos eran trasplantes renales de donante vivo. Y un estudio de varios hospitales alemanes, un estudio de 10 pacientes solamente, también mostraba buena evolución. De ellos, 4 eran trasplantes renales de donante vivo. Pero estos eran pacientes que ya estaban recibiendo eculizumab frente a aquellos que, con lo que voy a presentar a continuación, que hay otras 2 situaciones que no estaban recibiendo eculizumab y empezaban al principio, y luego pacientes que debutaban con hemolítico urémico en el transcurso del trasplante y eran tratados con ravulizumab. Bueno, como decía antes, tenemos varias opciones. Las primeras opciones es un donante, el uso de ravulizumab en trasplante renal de donante fallecido, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Inicialmente, pues previamente al trasplante, la primera dosis de mantenimiento la hacemos a los 14 días y luego cada 8 semanas. Esto es protocolo, que es un protocolo nacional, fundamentalmente, pero está basado en estudios pivotales previos de Tanaka y colaboradores del Lexeo. La dosis administrada para una persona de entre 60 y 100 kilos, pues fundamentalmente es de 2.700 miligramos inicialmente y una dosis de mantenimiento de 3.300. ¿Y si tiene un donante vivo? Es un trasplante que va a estar programado y basándonos en estudios previos del grupo francés de Zuber, ellos recomendaban administrar previamente el eculizumab, en ese caso era eculizumab, nosotros recomendamos administrar previamente ravulizumab para mantener bloqueado el complemento en el momento del trasplante y evitar las posibles activaciones del complemento derivadas del daño de isquemia y reperfusión. La primera dosis se pondría una semana antes, dosis de carga, la primera dosis de mantenimiento a los 14 días y posteriormente cada 8 semanas y las dosis como anteriormente dije. Lo que comentaban los estudios iniciales, que el paso de eculizumab a ravulizumab es también bastante frecuente y aquellos pacientes que reciben eculizumab en ese momento van a recibir la primera dosis de ravulizumab y posteriormente a los 14 días la primera dosis de mantenimiento y cada 8 semanas las siguientes dosis de mantenimiento. Y aquellos pacientes que debutan con hemolítico urémico después del trasplante, probablemente porque puedan tener una recidiva de su enfermedad de base y no conocen qué enfermedad de base, o tengan un episodio mediado por el complemento y disparado por factores ambientales propios del trasplante renal, pues pueden iniciar el tratamiento justo tan pronto se diagnostique el hemolítico urémico, la primera dosis de ravulizumab de carga, seguido de la primera dosis de mantenimiento a las 14 días y posteriormente cada 8 semanas. Circunstancias a tener en cuenta porque
nunca pasa hasta que a veces pasa, ¿no? Y en este caso, pues, en nuestro caso nos ha pasado en una paciente que desarrolló una anemia hemolítica con trombopenia, pero con pocos datos de hemólisis, pero sí tenía anemia y trombopenia con ligero aumento del LDH. Y la paciente pensamos que estaba haciendo un brote siendo tratada con ravulizumab y tenía una enfermedad por parvovirus. Le pedimos tratamiento para el parvovirus con inmunoglobulinas y tuvimos que añadir una dosis adicional de ravulizumab. Pues estas son las recomendaciones en ficha técnica de las dosis, tanto si reciban plasmaféresis como si reciben inmunoglobulinas, de administrar una dosis adicional para mantener el bloqueo del complemento. Y ahora os voy a decir la experiencia que hemos recabado de 14 hospitales de España. Hay otros hospitales que han querido participar, pero de momento no han podido porque tienen poco tiempo de seguimiento los pacientes o porque no cumplían los criterios de selección. Y os voy a mostrar más o menos la experiencia de esos 14 hospitales con el uso de ravulizumab en trasplante renal. Estos somos los autores que participamos. Si me olvido de alguno, por favor que me lo recuerde porque lo tenemos que poner. Esperemos que sea publicado cuanto antes. Bueno, son en total 69 pacientes de 14 hospitales, probablemente dentro de poco sean 70, y estas son las características basales y sociodemográficas. Son gente joven, habitualmente, tanto donante como receptor. El tiempo en diálisis es altamente variable, por si tienen donante vivo, a aquellos que llevan más de 20 años en diálisis, con tiempo de isquemia fría que va a variar si es donante vivo o donante fallecido, pero generalmente se tiende a cortar el periodo de isquemia fría. Están sensibilizados, tienen un CPRA del 28% de media, con 4 incompatibilidades y con un IMC afortunadamente bastante bien para los tiempos que corren en el mundo de trasplante renal. Las actividades el grado de actividad de la enfermedad generalmente estaba bastante bien larvado. La mayor parte de ellos estaban recibiendo ya eculizumab y otros iban a iniciar tratamiento con ravulizumab de manera profiláctica y otros recibían tratamiento. Estos últimos son los que más actividad de la enfermedad tenían y puede reflejarse en los niveles de C3, de aptoglobina, de hemoglobina, de plaquetas, de LDH y de función renal. Lógicamente, esta disparidad en la función renal viene motivado por el grupo de profilaxis, donde parten de creatininas altas porque están previamente en diálisis o en prediálisis. ¿Y qué más características teníamos? Había bastante equidad entre hombre y mujer. La mayor parte de los pacientes eran con donante fallecido, aunque había 10 pacientes con donante vivo. En general, el grupo más importante era el de switch, de paso de eculizumab a ravulizumab, pero había 17 pacientes en el grupo de profilaxis, de tratamiento peritrasplante, y un grupo de tratamiento de novo de 3 pacientes, pocos pacientes. Casi la mitad de los pacientes estaban sensibilizados, y esto tiene algo que ver con algo que después diré, que solamente había 64%, solamente el 64% de los pacientes eran primeros trasplantes. Y el grado de variantes en el complemento, como en cualquier serie mundial, fundamentalmente en nuestro grupo eran más factor H y factor 3, solos o combinados, que el resto de las variantes. Y el riesgo de recidiva, según generalmente las clasificaciones que utilizaban en el grupo multicéntrico francés e inglés, fundamentalmente de alto riesgo, eran la mayor parte, el 64%, de riesgo moderado un 33% y de bajo riesgo un 2,9%. La mayor parte de los pacientes recibían hemodiálisis y, como decía antes, el 64% eran primeros trasplantes y la mayor parte de los pacientes, de los donantes, había un porcentaje superior de varones. La inducción varía de cada hospital y fundamentalmente, pues bueno, en la mayor parte de los pacientes eran con agentes depleccionantes de células T, aunque también se empleaba basilizumab, pero la mayor parte de ellos era con timoglobulina. Y la inmunosupresión fundamentalmente con tacrolimus. Debido a que muchos pacientes ya recibían eculizumab previamente y estaban previamente tratados con tacrolimus de liberación rápida, mantuvimos ese tipo de tratamiento, aunque en los últimos años se ha incorporado tacrolimus de liberación retrasada y la mayor parte de los pacientes estaban con derivados del ácido micofenólico.
Las variantes, dependiendo de los 3 grupos de tratamiento, switch, profilaxis o tratamiento de novo, eran similares en los 3 grupos. ¿Qué pasó desde que iniciamos tratamiento con ravulizumab en el periodo evolutivo? Bueno, las características basales y sociodemográficas divididas entre switch, tratamiento peritrasplante y tratamiento de novo eran prácticamente similares en todos los grupos: en edad del donante, tiempo de diálisis, tiempo de isquemia fría, estado de sensibilización o incompatibilidades. Y también eran similares en el resto de las características. Decir que en el grupo de profilaxis o tratamiento peritrasplante los pacientes había menos cantidad de sensibilizados y también había menos cantidad de retrasplante. ¿Qué pasó en los 6 primeros meses, que es el periodo evolutivo inicial que emplazamos este tipo de estudio? Pues fundamentalmente que en la serie global había un ligero aumento de peso, había aumento de C3, había aumento de aptaglobina, aunque no era estadísticamente significativo, había aumento de hemoglobina, había disminución de las plaquetas, aumento de las plaquetas, disminución de la LDH, mejoría de la creatinina, del filtrado glomerular y ligero incremento de CH50. Los niveles de tacrolimus estaban todos en rango y la proteinuria no se modificaba. Había mejoría de la tensión arterial sistólica y diastólica. Bueno, estas son las comparaciones entre grupos, si eran en régimen de profilaxis, de tratamiento de nuevo tratamiento, que había cierto grado de diferencias. Por eso existen esas diferencias tan abismales entre grupos, ¿no? Y esta es una imagen tridimensional en que muestra el verdadero valor, que había aumento global de los parámetros hematológicos, mejoría de la función renal. Y ahora vamos por partes. Lo que decíamos, tratamiento personalizado. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que ya estaban con eculizumab y cambiamos a ravulizumab? ¿Ha habido algún cambio significativo? Pues prácticamente no. Prácticamente no. O sea, hay una ligera mejoría en la función renal, ligera mejoría en los parámetros hematológicos, pero ahora no era lo más llamativo. Lo más llamativo es que no había cambios respecto a su valor basal, no empeoraban. En cualquier caso, mejoraban algo. Y estos son cómo se distribuyen fundamentalmente en un parámetro, en una figura en 3D, ¿no? Observamos mejoría de los parámetros hematológicos, mejoría de la función renal, aunque no era estadísticamente significativo, lógicamente, ¿no? Porque ellas se encontraban bien con eculizumab. Y no había empeoramiento. Y esto es lo importante. Es algo novedoso porque hay pocos datos. ¿Qué pasa con ravulizumab como profilaxis? En aquellos pacientes que damos ravulizumab desde el inicio. En esto sí que había diferencia, era más importante. Había mejoría de los parámetros hematológicos, mejoría de los parámetros de función renal. También esto se desprende de que previamente los pacientes estaban en diálisis y por eso tenían mayores elevaciones de creatinina y peor filtrado glomerular. Pero bueno, se observa una mejoría considerable, ¿no? Y cuando lo vemos en un estudio tridimensional pasaba exactamente lo mismo. Desgraciadamente tenemos pocos datos de trasplante, de tratamiento de novo, pero también muestran exactamente los mismos parámetros, si bien es poco significativo. Esto es más o menos lo que comentábamos en imagen tridimensional. Decíamos que había un 45% de pacientes sensibilizados, igualmente distribuidos en los grupos. No había diferencias entre los sexos de receptor, el tipo de trasplante, había mayor trasplante de donante fallecido, pero había 10 pacientes con trasplante renal de donante vivo. La distribución por variantes patogénicas. Importante, el retrasplante. Había 24 retrasplantes. Estos pacientes ya habían recibido previamente y habían recidivado porque no tenían tratamiento en el pasado. Y fundamentalmente, pues la mayor parte de ellos eran en hemodiálisis, solamente hay 2 trasplantes en situación de trasplante anticipado. La infección más frecuente, probablemente el citomegalovirus era más frecuente en el grupo de profilaxis, porque eran trasplantes recientes, lógicamente. La infección por virus BK era más
intensa en aquellos pacientes que ya llevaban tiempo con eculizumab, y la infección urinaria es la infección más frecuente en este tipo de pacientes, hasta un 25%. La incidencia de rechazo es similar a la población general y había más incidencia en aquellos que habían del grupo de switch. Y a modo de conclusiones, pues ravulizumab fue bien tolerado en todos los pacientes. Globalmente los resultados mostraban un ligero aumento de peso, de C3, de hemoglobina, recuento de plaquetas, filtrado glomerular estimado y descenso de LDH y creatinina. El resto de los parámetros no eran significativos. No se observaron diferencias significativas en el grupo de switch. En el grupo de tratamiento peritrasplante sí se observó un aumento significativo de los parámetros hematológicos y de función renal. Y en el grupo de tratamiento exactamente igual. La frecuencia de infecciones por citomegalovirus era más frecuente en el grupo de profilaxis y la de BK en el grupo de switch. Y las infecciones urinarias decía que era la infección urinaria más frecuente hasta un 25%. Ravulizumab no fue suspendido en ningún paciente durante los 6 meses de seguimiento. Falleció un paciente por neoplasia y por eso consideramos que ravulizumab es una opción en el manejo del SUA en pacientes que reciben un trasplante renal en forma de switch, tratamiento peritrasplante o tratamiento de novo y en ningún caso inferior a eculizumab, como demostrado en el grupo de switch. La principal diferencia sobre eculizumab es la ampliación del periodo de administración de ravulizumab, lo que supone mayor sentimiento de autonomía por pacientes y cuidadores y una menor utilización de los recursos hospitalarios y no hospitalarios. Y perdón por el tiempo y muchas gracias por vuestra atención. ¿Me pasáis vosotros la primera? Bueno, muchas gracias por seguir aquí a esta hora. Gracias también a Alexion por permitirme compartir mi experiencia con ravulizumab. Yo voy a hablar de hemolítico urémico en riñones nativos. Estos son mis conflictos de interés. Y me gustaría, antes de contaros mi experiencia, hacer un poco de historia con respecto a la enfermedad. El año pasado hizo 100 años de la primera descripción de una MAT por Moscovich. El avance que se produjo a lo largo de este siglo fue muy importante, pero la verdadera diferencia, el hito, de verdad fue poder bloquear el complemento y evitar con ello el daño de la enfermedad. El saber que el complejo de ataque a la membrana generaba el daño endotelial y esto, a su vez, era la vía final de la activación del complemento, permitió utilizar un fármaco que frenase la enfermedad. Sabemos que, lo explicó muy bien Santiago, es mucha presión estar con Santiago aquí, que tanto controla. Voy a repetir diapositivas de él, porque para mí es una persona que me aportó muchísimo conocimiento. Y sabemos que no es suficiente con tener una variante genética, que la carga genética va a condicionar la aparición de la enfermedad, pero hacen falta elementos, factores desencadenantes, condiciones activadoras del complemento para que ésta se produzca. Repito esta diapositiva porque ese trabajo me pareció magnífico, es muy ilustrativo de cómo afecta el componente genético al desarrollo de la enfermedad. Y es importante recalcar que no basta con tener la variante y un polimorfismo de riesgo, es necesaria la presencia de desencadenantes. Hay desencadenantes conocidos como la infección, los fármacos, el embarazo, la cirugía, traumatismos. Y en nuestra serie descubrimos 2 no descritos, pero que se repitieron en varios pacientes, que son la exposición prolongada al frío y el ejercicio físico exhaustivo. El bloqueo de C5 produjo la recuperación del daño endotelial y la mejoría del paciente. Y aprendimos también que cuanto antes frenásemos el complemento, mayor iba a ser la recuperación de función renal y mayor iba a ser el número de pacientes que respondiesen. Eculizumab cambió el pronóstico de la enfermedad, de tal manera que previamente la mortalidad en niños estaba descrita hasta un 10%,
siendo actualmente, afortunadamente, testimonial, y la recuperación de función renal aumentó de una manera estadísticamente significativa y clínicamente muy relevante. En nuestra serie pudimos comprobar los datos que se desprendían de los ensayos clínicos de eculizumab y vimos en dónde se marca con el... Me dijisteis que tengo que marcar aquí para que se vea, digo, para... Ah, vale, perfecto. Entonces, vimos cómo con eculizumab los pacientes ya no iban a diálisis si el tratamiento se empezaba pronto, a diferencia de la serie clásica, en donde un 40% por lo menos permanecían en diálisis. Pero una cosa en la que me gustaría incidir es que tanto en la serie clásica con plasmaterapia como con eculizumab, aquellos pacientes que quedan con una enfermedad renal crónica de base van a acabar evolucionando a enfermedad renal terminal. Entonces, estos son los que tenemos que ser cautos a la hora de estar modificando el tratamiento, suspendiendo, porque puede suponer una entrada en diálisis y después ya no quedará otro remedio que un trasplante renal. Ravulizumab proporciona un bloqueo inmediato y completo del tratamiento y por su posología mucho más cómoda es una opción muy atractiva. Mostró en ensayos de no inferioridad su eficacia y seguridad, que son equivalentes a eculizumab. Su perfil farmacocinético es más estable, tiene menos variabilidad de niveles y hay una experiencia positiva en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, donde nos interesa tener un bloqueo estable para evitar posibles agudizaciones que condicionen la evolución a enfermedad renal terminal. Esta imagen vale más que 1000 palabras. Podemos ver la frecuencia de infusiones que se necesitan a lo largo del año con el tratamiento clásico y la frecuencia de infusiones con ravulizumab. Permite ravulizumab un ajuste de dosis personalizado. La dosis se adapta al peso corporal y esto es especialmente relevante en pacientes que pesen menos de 60 kilos porque sí que el coste disminuye bastante. No se observaron diferencias de eficacia según el sexo, la edad, la raza o la presencia de enfermedad hepática, factores estos que habían sido poco estudiados en otros tratamientos. Y un matiz es que se comprobó que tenía eficacia sostenida en presencia de proteinuria. Esto es importante porque en eculizumab se comprobó que pacientes con proteinuria muy importante tienen pérdidas urinarias del fármaco que exigen aumento de dosis y con ello, bueno, pues, elevación del coste del tratamiento. Pero al mismo tiempo prácticamente que apareció ravulizumab, con todas estas ventajas que son evidentes, pudimos disponer del biosimilar de eculizumab. Yo creo que a estas alturas nadie se cuestiona el valor de los biosimilares, pues porque supusieron un mayor acceso a tratamientos biológicos, son un estímulo a la innovación, porque al ejercer esa presión sobre los precios, pues la industria busca nuevas formulaciones, vías de administración más cómodas, garantiza la continuidad del tratamiento, le supone al sistema un ahorro significativo de 20-30%, en ocasiones muy superior. Por supuesto, tienen garantías de calidad y seguridad y eficacia demostradas y la EMA y la FDA no los aprueban si no tienen estudios comparativos rigurosos con el original, con lo cual contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo del sistema, que creo que todos los que estamos aquí es lo que buscamos. Entonces, ¿qué lugar queda para el ravulizumab después de esto? Pues en principio, en pediatría es indudable que ofrece beneficios. Primero, por lo que hablábamos, porque al ajustar al peso suele salir más barato, pero además supone menos pinchazos, menos frecuentación del hospital, menor absentismo escolar, menor carga familiar y una mayor integración que, a fin de cuentas, lo que buscamos es que nuestro paciente haga una vida lo más normal posible a pesar de la enfermedad que padece.
continuación yo os voy a exponer los casos en adultos, porque la mayor parte de los que estamos aquí somos nefrólogos de adultos y entonces, claro, tenemos la mala suerte de que nuestro paciente no pesa 40 kilos y qué motivo podemos tener para poder convencer a la farmacia de la utilización de Ravulizumab. Esto es una guía de los pacientes que os voy a contar y quería contar en primer lugar a la primera paciente que nosotros tratamos con Eculizumab en el año 2012. Presentó una respuesta al fármaco muy importante, recuperación progresiva de función renal hasta la normalidad, de tal modo que en el año 2021 decidimos suspender el fármaco porque la función renal era completamente normal, la proteinuria negativa, el sedimento normal. Estuvo bien asintomática, sin ningún tipo de problema, hasta que en marzo de 2024 se realiza una cirugía menor, una extracción de un pólipo laríngeo, y en 24 horas presenta un brote florido de la enfermedad, que nos obligó a reinstaurar el tratamiento. La paciente en este tiempo que pasó estudió enfermería, aprobó una oposición, tiene una plaza y resulta que ir a las infusiones de Eculizumab cada 15 días suponía para ella un trastorno muy importante porque muchas veces tenía que ir saliendo del turno de la noche, hecha polvo, lo toleraba peor. Entonces pedimos el Ravulizumab y nos lo concedieron por conciliación laboral. El siguiente paciente es un varón de 42 años que se diagnosticó en el año 2022 y también ingresó con una insuficiencia renal muy severa, afectación neurológica, tiene una importante carga genética y con el tratamiento recuperó hasta un filtrado de 40 y, como os comentaba, con esa enfermedad renal crónica de base, creemos que está más que justificado mantener el tratamiento. Pero el paciente empezó a tener dificultades, no acudía a las consultas porque en su trabajo le ponían muchas dificultades para ir a la infusión y ya el colmo decían, bueno, el tratamiento sí, pero la consulta. Entonces, bueno, un poco por temor a una pérdida de adherencia porque le podía costar su puesto de trabajo, solicitamos el Ravulizumab y lo iniciamos en el año 2024. Los valores que os pongo arriba son los valores que había al inicio. Y no pongo más porque en realidad vemos lo mismo que comentó Tino de la serie. El paciente se mantiene estable en sus parámetros, excepto una excepción que os comentaré después. La siguiente paciente es una mujer de 42 años, trasplantada bipulmonar por una fibrosis quística en el año 95, que fue desarrollando enfermedad renal crónica progresiva y en el año 2017 presentó una hipertensión maligna, un deterioro de función renal y requirió tratamiento sustitutivo que se realizó mediante trasplante renal de donante vivo. La paciente nunca alcanzó una función renal normal y en el año 2024, coincidiendo con una infección por COVID, tuvo un deterioro de función renal con ascenso de la creatinina desde 1,8 hasta 3,8. Se biopsió y la biopsia era compatible con una MAT. Rescatando la biopsia de sus riñones nativos, también tenía imágenes compatibles con MAT y eso unido a las variantes genéticas empezamos a tratarla con Eculizumab. El problema es que es una trasplantada pulmonar de hace ya muchos años, que está colonizada por Pseudomonas, que tiene a mayores otras infecciones respiratorias y los neumólogos les daba miedo el exponerla cada 15 días al hospital de día, a tener que frecuentar el hospital y, bueno, pues por ese motivo solicitamos además con el añadido de que al tener una enfermedad renal ya algo avanzada va a precisar tratamiento sustitutivo y para preservar el acceso vascular solicitamos el Ravulizumab y empezamos con él en octubre de 2024. Una cosa añadida de beneficio del Ravulizumab es que la paciente, una vez que estaba con el fármaco, dijo, bueno, pues creo que voy a intentar cumplir un sueño de mi vida, que es viajar a México. Con su función renal límite, con su filtrado en torno a 21, que veis ahí, en eso lleva estable desde octubre del 24, se fue a México y no tuvo la venganza de Moctezuma ni nada, vino tan pancha y bueno, está muy contenta con esa posibilidad. El siguiente paciente es un varón de 79 años que debutó en el año 2018 con insuficiencia renal muy severa
y sobre todo con afectación neurológica, que requirió una estancia prolongada en UCI de más de 2 semanas, a pesar de un inicio temprano de eculizumab que se pautó el mismo día del ingreso porque tenía una MAD florida. Al tener una afectación extrarrenal no nos podemos permitir el lujo de suspenderle el tratamiento porque la afectación con la que debutó fue muy severa y fue difícil de revertir. Y pedimos, tiene 78 años, está muy bien, hace una vida activa, hace deporte y todo eso, pero bueno, el acudir al hospital cada 14 días le resultaba complicado porque es el cuidador único de su esposa, que tiene deterioro cognitivo y estaba empezando a alterarle mucho la posibilidad de acudir al hospital. Y lo iniciamos en julio de 2024 con estabilidad de los parámetros hasta el momento actual. El siguiente caso es una paciente de 32 años que en febrero de 2020, previamente sana, en febrero de 2024, tiene un parto vía vaginal, una hemorragia posparto en relación con atonía uterina, una inestabilidad hemodinámica que condicionó una necrosis cortical. A pesar de que se pautó el eculizumab desde el día del debut de la enfermedad, no recuperó función renal y, bueno, en relación con una necrosis cortical que hacía muchos años que nosotros no veíamos esa patología. Empezó con eculizumab, mejorando clínicamente mucho y parecía incluso que estaba empezando a incrementar la diuresis a pesar de estar durante tiempo con enfermedad renal severa. Solicitamos el inicio de ravulizumab porque la paciente tiene un bebé y el venir a la infusión al hospital cada 15 días le suponía pues abandonarlo y tener que buscar un cuidador, y empezamos en octubre del 24 y también se encuentra muy cómoda con este cambio de la pauta. La siguiente paciente es una mujer de 62 años que debutó con enfermedad renal años atrás. En la biopsia tenía una focalis segmentaria, evolucionó a enfermedad renal terminal, empezó tratamiento sustitutivo en el año 2023, hacía diálisis peritoneal y de repente empezó con un deterioro neurológico progresivo, con hipertensión de difícil control y tuvo ascenso de LDH, descenso de plaquetas y aptoglobina, que nos pareció que estaba en relación con una MAT. Empezamos eculizumab, le pusimos 5 dosis, la paciente mejoró clínicamente, recibimos el informe genético negativo y lo suspendimos. Hizo un brote al suspender el eculizumab, con lo cual tenemos que mantenerle también el tratamiento. La paciente va a un centro de diálisis concertado y el problema es que el transporte contempla domicilio, centro de diálisis, pero no contempla tener que ir a un tratamiento a otro centro. Entonces, bueno, tuvimos problemas serios en 2 infusiones, por lo que solicitamos el ravulizumab para evitar los desplazamientos y actualmente está bajo tratamiento con ravulizumab. Y por último, que no fue el último, pero fue el primer paciente en el que empezamos el tratamiento, es un varón de 52 años que también debutó con la enfermedad, con una insuficiencia renal muy severa. A medida que fuimos poniendo eculizumab fue recuperando función renal hasta un aclaramiento en torno a 40 y lo que sí mantuvo fue una proteinuria importante de 5 gramos. A lo largo de ese tiempo, aunque la función renal se mantuvo estable, la proteinuria se incrementó hasta 12 gramos. Como está descrita la pérdida de eculizumab con la proteinuria, iniciamos ravulizumab para evitar las pérdidas urinarias y ser un poco más eficientes en el tratamiento. Y nuestra sorpresa fue que nosotros, las aptoglobinas que tenía el paciente eran dentro del rango de la normalidad. Fuimos viendo como a medida que se daban más dosis del fármaco iba aumentando la aptoglobina. La proteinuria sufrió un descenso pues del 40%, el filtrado se mantuvo igual porque todo lo que tenía era cronicidad y
hematuria, que mantenía desde siempre, mostró con el mantenimiento una tendencia a la desaparición. Entonces, ¿qué perfil de pacientes se podrían beneficiar de eso? Pues en principio los pacientes pediátricos, como comentábamos, porque tiene un menor impacto tanto en la familia como en la integración escolar, pero además tiene un menor coste. Aquellos pacientes que tengan dificultad para acudir a las infusiones por mantener el trabajo laboral, por la distancia al hospital o por problemas de movilidad, desde luego. Los pacientes que pesan menos de 60 kilos van a tener un mayor control y un ajuste terapéutico a un menor coste. Aquellos pacientes que tengamos que preservar el acceso vascular no es lo mismo 6 que 24 punciones. Y cuando necesitemos una estabilidad del bloqueo previniendo la hemólisis subclínica para incrementar la eficacia. Y ahí lo dejo. En los casos de proteinuria me parece que estaría indicado utilizar ravulizumab frente al eculizumab para evitar las pérdidas urinarias. Efectivamente, el ravulizumab puede tener un mayor coste directo del fármaco, pero supone menos infusiones, menor uso del hospital de día, del personal de enfermería, menor coste indirecto en personal y transporte, y yo lo que sugiero después de nuestra experiencia es que no es sencillo convencer a la farmacia, pero sí que hay que intentar, en la medida de lo posible, ponderando los beneficios frente a lo que a veces no es ni siquiera más coste, porque en algunos casos incluso puede salir más económico y, sin embargo, lo que es la calidad de vida que percibe el paciente no tiene nada que ver. Bueno, pues muchas gracias por... Sí, claro. Así protegida. Bueno, estamos encantados de que podáis hacer cualquier pregunta y sobre todo que podamos responderlos adecuadamente. Nos dejamos sí, porque es que es una hora prohibitiva. El mérito es seguir ahí. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta para Tino. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por las presentaciones a los tres, que han sido magníficas. Y mi pregunta para Tino es, en pacientes en los que hacemos profilaxis de la recurrencia del SUA post-trasplante, ¿crees que hay alguna ventana de oportunidad en algún subgrupo concreto donde nos podamos permitir retirarla pasado X tiempo? ¿Un año, 3, 5? Gracias por la pregunta, es una pregunta tremendamente interesante y sobre todo estamos hablando de trasplante renal, donde tienes unos factores desencadenantes casi continuos. Tienes inmunosupresión, tienes infecciones, tienes toxicidades, con lo cual siempre hay que valorar en función del riesgo, ¿no? En función del riesgo, probablemente los pacientes con alto riesgo, recidivas en trasplantes previos, mutaciones o variantes en factor H o C3 que son de alto riesgo de recidiva, probablemente yo hasta que aparezcan algún biomarcador específico que nos puede orientar, probablemente esos los mantendría. Aquellos pacientes de riesgo intermedio probablemente se pueden beneficiar de un tratamiento estrecho o un tratamiento por lo menos durante 6-8 meses y después intentar suspenderlos. En nuestra experiencia hemos suspendido ya 3-4 pacientes, algunos de ellos estaban con eculizumab, otros con ravulizumab, y el seguimiento que tenemos entre 6 meses y 2 años es que no han hecho absolutamente ninguna recidiva, son riesgo intermedio. Entonces, en ese probablemente sea el margen de que tengamos nosotros la posibilidad de suspensión, siempre con una monitorización del paciente muy estricta. Fundamentalmente a nivel clínico, porque los biomarcadores, y sobre todo en trasplante, son bastante inexactos, probablemente porque existen muchos factores dentro del trasplante. Hay gente que incluso pues, puedes tener un rechazo mediado por anticuerpos y puedes tener una MAT, con lo cual no tiene nada que ver con la recibida de enfermedad de base, ¿no? Y puedes tenerlo. Probablemente sea un reto en un futuro. Somos muchos hospitales, son muchos pacientes, probablemente sea la serie más grande
probablemente a nivel mundial. Recuerdo la serie de Zuber, que eran 58 pacientes, y la serie de Govers en Reino Unido eran 38 pacientes. En que podamos probablemente individualizar el tratamiento. Y probablemente individualizar quiere decir, con la experiencia que hay de algunos autores, en que teóricamente tienes que modificar la dosis en función del peso de los pacientes, pero en pediatría se vio que aquellos que tú no modificabas la dosis a pesar de que aumentaban de peso, pues ellos mantenían unos niveles de eculizumab en rango y un perfecto bloqueo del complemento y no pasaba absolutamente nada. Bueno, es un campo a explorar probablemente de ver qué niveles tienen, ver qué bloqueo del complemento tienen a nivel clínico y lo que podamos ver a nivel analítico, CH50, AH50, probablemente con ravulizumab AH50, e intentar pues, probablemente individualizar el tratamiento en aquellos pacientes y prolongar el espacio de administración. Pero eso solo se puede hacer con un número importante de pacientes y con un estudio dirigido hacia ello. No sé si respondí a tu respuesta. Es que fíjate lo que nos pasamos, no sé por qué no nos echan. Bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí.